Listo, entonces digamos que esa parte era como para los que no están tan familiarizados con cómo analizar el movimiento de objetos en rampas. Ahora hablemos un poco acerca de la primera parte de la toma de datos. Entonces, lo que deben hacer es analizar el, el movimiento, bueno, la fuerza y el ángulo de un carrito. Entonces, básicamente tienen un carrito que está en una rampa, ¿sí? Se va a levantar la rampa de a poquito, ¿no? Entonces acá tengo una rampa que está haciendo un ángulo y sabemos que para que no se deslice tiene que haber una fuerza acá, ¿sí? Tiene que haber una fuerza adicional que la está pues dando este dispositivo que está acá, ¿sí? Y esa fuerza adicional la está midiendo, ¿no? Entonces se las mide en newtons, no sé, acá en 5 newtons estaría, ¿sí? La fuerza que necesita como para contrarrestar el efecto. Entonces la idea es tomar esos datos de fuerza contra ángulo, ¿vale? Y para eso lo primero que van a hacer pues es volver a colocar el video bien, ubicar el, el transportador y digamos que ahí está bien ubicado, o sea, porque está en la parte inferior de la regla, ¿listo? Entonces me voy a fijar en la parte inferior de la rampa porque digamos que el pivote está ahí, entonces esto va a girar respecto a ese eje. Y la idea es tomar, digamos, datos, yo recomendaría por ahí cada 5 grados, ¿no? Entonces, de nuevo, creamos una tablita donde esté el ángulo con las unidades, que son grados, la tensión, que se va a medir en newtons, y le ponemos una, una variable cualquiera, ¿listo? Y yo les diría que por ahí cada 5 datos, o sea, cada 5 grados. Entonces el primer dato es 0 grados, ¿no? Y la tensión en este caso pues va a ser 0 grados, ¿no? Avanzamos el video hasta que llegue la rampa a 5 grados. Entonces, miren que me estoy fijando en la parte inferior de la rampa y en este momento está en 5 grados, ¿vale? Y voy a registrar que estamos en 2 newtons, ¿no? Entonces, en 5 grados tenemos 2 newtons. Seguimos avanzando el video, entonces hasta que llegue a 10 grados. Y en 10 grados marcamos, pues yo pensaría que 4 newtons, ¿no? Entonces en 10 grados marcamos 4 newtons, ¿vale? Y así van a continuar tomando los datos, más o menos son unos 8 datos que deben tomar. Y les recuerdo que si, por ejemplo, les llega a quedar acá, ¿sí? No me van a decir 4.2 porque eso no lo sabemos. O me dicen 4 o me dicen 4.5. ¿Listo? Recuerde cómo ser coherente. Por ejemplo, si está ahí, van a decir 4.5 y si está acá, pues van a decir que fue 4. ¿Listo? Entonces, una vez se tienen esos datos, lo que deben hacer es graficarlos. ¿Listo? Y en esta segunda parte, digamos que lo que plantea la guía es como hacer un modelo simple, como, bueno, tengo tensión contra el ángulo, ¿será que podría yo predecir cuál va a ser la tensión en un ángulo de 90 grados? ¿Sí? Entonces, la manera de hacer eso es por medio de extrapolación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tenemos nuestros datos de fuerza contra ángulo. ¿Listo? Y nuestros datos de fuerza contra ángulo más o menos dieron algo así, ¿vale? Si yo de pronto pensara en hacerle un ajuste lineal a esto, ¿sí? Porque los datos están como lineales. De nuevo, esta segunda parte es como un poco exploratoria, o sea, no es la manera real de hacerlo. En la tercera parte sí es cómo se hace realmente, ¿listo? Entonces, si yo le hiciera un ajuste lineal a esto, que pasara por acá, ¿sí? Y digamos, si yo tomé datos únicamente hasta, no sé, por poner algo hasta 50 grados, pues uno a partir del ajuste podría predecir de pronto cuánto vale la tensión en 90 grados. Es decir, si yo acá, por ejemplo, esto es 90 grados, si yo acá tengo el valor de X, podría predecir cuánto era el valor de Y, ¿sí? Por medio del ajuste, ¿vale? Entonces la idea es que si yo le hago un ajuste lineal que va a tener una cierta ecuación, ¿sí? Que va a tener una cierta ecuación, eh, yo podría de pronto, no sé, con estos valores que ya me da el computador A y B, reemplazar el valor de teta con 90 y encontrar cuál sería la aproximación de la fuerza en ese caso, ¿sí? Entonces, eso es algo que deben hacer. De nuevo, es algo muy exploratorio. Sabemos que el comportamiento no es lineal,
o sea, la dependencia de la tensión con el ángulo no es lineal, de hecho es una función seno, por lo que hablamos en el video anterior, ¿sí? En el video anterior, cuando hicimos la sumatoria de fuerzas, vimos que había una función seno metida ahí, entonces sabemos que va a tener esa dependencia. Pero el seno a pequeños ángulos se puede aproximar como el ángulo, ¿no? Entonces por eso parece lineal y por eso se ve lineal, ¿listo? Entonces en esa segunda parte algo muy exploratorio, pero tienen que hallar cuánto vale el valor de la tensión en 90 grados, o sea, lo tienen que predecir. Y adicionalmente tienen que hacerlo de manera calculada, ¿no? Entonces, de manera calculada, a ver cuánto vale la tensión si el ángulo es 90 grados, ¿listo? Entonces, si seguimos moviendo la rampita, entonces, digamos, veámoslo de manera teórica. Si seguimos moviendo la rampita de manera tal que quede ubicada a 90 grados, pues voy a tener básicamente como una pared así, acá está el ángulo, y acá va a estar mi bloquecito, ¿sí? Obviamente el bloquecito, si no hubiera una fuerza, se va a caer, ¿no? Pero como sí hay una fuerza, que es la fuerza que está haciendo ese objeto que está acá, este aparato que está acá, ¿sí? Este es el que le está haciendo la fuerza. Entonces, pues no se va a caer, ¿no? No se va a caer. Y podemos de nuevo intentar hacer la sumatoria de fuerzas sobre este objeto, ¿no? Entonces, perdón si el dibujo no es tan claro, pero básicamente es, imagine que seguimos elevando este ángulo hasta 90 grados, ¿sí? Entonces tenemos un dispositivo que lo está sosteniendo desde arriba, esa es una fuerza que está actuando, y el peso nuevamente está actuando hacia abajo, ¿sí? Entonces podemos hacer la sumatoria de fuerzas para este cuerpo que está así, ¿listo? Entonces de nuevo, segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Listo? Miramos cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y. Entonces, en el eje Y, si asumo que es positivo hacia arriba, está actuando la tensión o la fuerza que está haciendo ese dispositivo. ¿Listo? Y hacia abajo está actuando el peso. Entonces lo voy a marcar así, con un signo menos porque está actuando hacia abajo. ¿Vale? Entonces, la sumatoria de fuerzas es esto que está acá, T menos mg, y eso es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pero como el objeto está quieto, porque está en equilibrio, ¿sí? Básicamente no se está moviendo, esto es igual a cero. De manera que lo que uno concluye de acá es que la tensión debería valer el peso. ¿Listo? Entonces, este es el valor teórico que les tendría que dar cuando ustedes evalúan acá en esta fórmula con 90 grados acá. ¿Listo? Evidentemente no les va a dar, pero eh, digamos que esa es la idea de esta segunda parte, ¿no? Como crear un modelo de juguete y ver qué pasaría. Ahora, en esta tercera parte queremos ver el modelo real. Entonces, recordemos que, digamos, lo primero que se hizo fue deducir cuál tendría que ser la fuerza para que, digamos que si yo tengo un bloque en una rampa con un cierto ángulo, ese bloque no se mueva, ¿sí? O sea, que la aceleración sea cero. Y dedujimos que la fuerza tendría que ser la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a usar eso para poder eh, pues, digamos, determinar ciertas características. Entonces, yendo a la parte 3, en la parte 3 se tiene un video de nuevo de otro muñequito en otra rampa, en el cual van a llegar hasta 90 grados, o sea, van a levantar el muñequito hasta 90 grados, ¿sí? Y la idea es, de nuevo, medir ángulo en función perdón, medir la tensión en función del ángulo en todo el rango de valores hasta que llegue a 90, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por poner el transportador, lo ponemos acá en la base, ¿listo? Y el primer dato pues nuevamente va a ser 0, 0, ¿listo? Entonces lo anotamos acá, 0, 0, 0 en ángulo, 0 en tensión. No tienen que hacer la incertidumbre de la tensión. Proseguimos, entonces avanzamos el video hasta que suba más o menos a 5 grados. ¿Listo? Y en 5 grados nos daría que está la tensión en 1.5, ¿sí?
Entonces, en 5 grados está en 1.5, lo anotamos. Y proseguimos subiendo el video de 5 en 5, anotando los datos de ángulo y de tensión. Listo, hasta llegar a 90 grados, ¿vale? Pues eso es lo que se tiene que hacer en cuanto a toma de datos, ¿no? Ahora, si lo graficamos, nos va a dar algo de este estilo. Entonces, es lineal en la primera, o parece lineal en la primera parte, pero sabemos que en realidad se va a comportar como el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, digamos que deberíamos esperar un comportamiento así, ¿vale? Y como yo les he dicho, digamos al principio, la idea de uno tener estas ecuaciones es uno poder encontrar relaciones que sean útiles, ¿no? Entonces, quisiéramos linealizar esta ecuación, ¿listo? Entonces, para linealizar, ¿qué hacemos? Es expresar esta ecuación como algo de la forma y igual a, eh, no sé, a por x más b. ¿Listo? Donde esta x pues depende de mis variables iniciales, ¿sí? Y si hacemos la comparación, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la f la podemos asociar a la y, ¿sí? Estas dos constantes las podemos asociar a la a y el seno del ángulo lo podemos asociar a la x, ¿sí? Es decir, el x es una función que depende de mis variables iniciales. Es decir, si graficamos fuerza contra el ángulo, ya vemos que no da lineal, ¿sí? Da una curvita, ¿vale? Pero si ahora yo grafico la fuerza en función, entonces la fuerza, en función no del ángulo, sino del seno del ángulo, o sea, de todo el seno del ángulo, eso sí me va a dar lineal, porque mire que eso tiene la forma, la ecuación tiene la forma de una recta, ¿sí? Básicamente es algo del estilo y igual a algo por x, ¿listo? Y igual a algo por x, ¿sí? Tiene la ecuación de una recta, o sea, si graficamos f contra seno del ángulo, debemos esperar que sea una recta. Y eso es lo que van a tener que hacer, ¿vale? Entonces, hagámoslo. Entonces tenemos que crear una columna que sea, entonces insertemos una columna a la derecha, que sea el seno del ángulo, seno de teta. Las unidades, digamos que no, va a ser adimensional. Y la variable vamos a llamarla seno de, listo. Entonces, vamos a darle clic acá y vamos a cambiar la fórmula de la columna, ¿listo? Entonces la fórmula va a ser seno de el ángulo y ahora este ángulo lo va a recibir en, o sea, necesitamos pasarlo en radianes, ¿no? O sea, está en grados, necesitamos pasarlo a radianes, entonces para pasar a radianes multiplicamos por pi, burdamente pi, y dividimos entre 180, ¿listo? Entonces esta sería la fórmula que tenemos que aplicar, seno de teta pi sobre 180, listo. Y acá ya nos quedó transformada toda la columna, ¿listo? Entonces, lo que yo les dije fue, si graficamos la tensión en función del seno del ángulo, nos debería dar una línea recta, ¿listo? Y no digo, a ver, miremos seno de 90. De pronto si lo reciben entonces miremos sencillamente seno del ángulo sin pasarlo a radianes. Sí, qué raro. Perdón con ustedes. O sea, sí lo recibe en grados, no en radianes. Qué pena con ustedes. Entonces, si graficamos tensión contra el seno del ángulo, miren que ahora sí nos da una línea recta, ¿vale? Y le podemos hacer un ajuste a esta línea recta y sacar información física. Entonces, si por ejemplo le hago un ajuste, no sé, tipo A por X, ¿listo? El computador nos va a botar el valor de A, ¿sí? 17.13 newtons, ¿no? Y sabemos que ese valor de A también le podemos dar interpretación física, ¿no? Entonces, ya sabemos que si hacemos este ajuste,
el valor de A va a corresponder a la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces a mí me dio 17 punto algo, y eso sería 17 punto algo newtons, sería igual a la masa por la gravedad. Es decir, si yo tengo la masa, de ahí podría despejar el valor de la gravedad. ¿Listo? Y más o menos eso es lo que deben hacer.